es el tema del momento, ¿no? De que se está produciendo una nueva escalada de tensiones entre India y Pakistán tras un atentado que hubo, lo estuvimos contando el miércoles, ¿no? Un atentado que se había producido en la región de Cachemira. La escalada de tensiones continúa. Hay múltiples gestos, muchas declaraciones contundentes y movilización de tropas hacia la frontera conocida como la LOC, la línea de contacto, que es la frontera no definitiva, por así decirlo, que se establece en la zona de Kashmir entre India y Pakistán. Y bueno, pues yo creo que todavía estamos en la calma antes de la tormenta en este sentido. Vamos a ver una escalada importante, igual que la vimos porque cuando se dio un incidente parecido en 2019, el atentado de Puwalma y el bombardeo de Balakot, que además es una de las crisis que el otro día me sentí viejo, ¿no? Hace 6 años ya que cubrimos esa crisis aquí en The Steve entre Ángel y yo. Ha pasado tiempo, desde luego, ¿no? Pero bueno, vale, ahora vamos entrando un poco en detalles, pero empiezo con vuestras preguntas. Eh, ¿Hay riesgo real de un conflicto nuclear? Depende de lo que defines como riesgo real. ¿Es probable? No. Es muy poco probable. Hasta ahora, desde luego, siempre que ha habido un conflicto, aunque haya escalado significativamente, pongamos, por ejemplo, la guerra del Panjshir del 99, no se ha llegado hasta el punto del riesgo de una guerra nuclear. Ahora bien, el riesgo aumenta cuanto más aumente la escalada. Si, como parece, en los próximos días India lanza un ataque sobre territorio pakistaní, y todo parece indicar que eso es lo que va a hacer, Pakistán va a responder. Y dependiendo del tipo de respuesta y de cómo se gestione y que la escaramuza que siga después de eso, veremos hacia dónde va el conflicto. Pero lo más probable es que a lo largo de esta semana, que empieza mañana, veamos un ataque indio en suelo pakistaní contra campamentos o infraestructuras de algún tipo de los grupos armados de Cachemira que están asentados en territorio pakistaní. Exactamente en qué forma, término o cómo se desarrolle, bueno, ya lo iremos viendo. Pero yo creo que eso es casi seguro. ¿Esas noticias de ejercicios reales indios cerca de aguas pakistaníes eran reales? Sí. El grupo del portaaviones Vikrat, no estoy muy seguro, de India, ha estado prácticamente en la costa frente a Karachi, ha estado haciendo maniobras navales con misiles antibuque. Después, de hecho, se han ido a puerto de vuelta, probablemente a recargar, lo cual es una mala señal, en mi opinión. Pero sí, desde luego han estado allí. Es uno de los gestos múltiples que suele haber durante las crisis graves entre India y Pakistán. Karachi siempre es ese punto, si sabéis, es la ciudad más grande de Pakistán, es su principal puerto y siempre es un punto de tensión cuando los dos partes tienen una crisis de cualquier tipo, siempre suele haber gestos en torno a Karachi. Luego, ¿qué más cuestiones? Veo que, por supuesto, como no es sorprendente, la cuestión nuclear siempre suscita muchas preguntas. Pero antes de eso voy a contestar otra cuestión. China saca algo hoy apoyando a Pakistán. Eh, Han sacado un comunicado de apoyo diplomático, pero tampoco nada particularmente severo o relevante, ni nada que no te esperarías en las condiciones generales en las que estamos. China es el potencial gran mediador de un conflicto si este se descontrola en la zona. Veremos cómo evoluciona exactamente. De hecho, estoy buscando, que sé que lo he visto por aquí, dejadme comprobarlo. Eh, por si acaso queréis que, ya que lo habéis preguntado, pues os lo comento. ¿Qué es lo que ha dicho China exactamente? Aquí. China ha apoyado de manera consistente la posición de Pakistán en los esfuerzos anticontraterroristas. Entiende las preocupaciones legítimas sobre su seguridad y apoya todos los esfuerzos para garantizar su soberanía y la garantía de sus intereses. Y ya está, poco más. No han profundizado mucho más en la cuestión. Eh,
Luego, ¿qué más preguntas me hacéis? Que veo que tenéis unas cuantas. Vale, ¿Pakistán tiene una capacidad nuclear real? Sí, la tiene. En términos generales, ese es la gran cuestión, en realidad, porque el conflicto no se termina de resolver nunca entre ambos países, porque ninguno de los dos se atreve a arriesgarse a dar el paso, por así decirlo, porque por el riesgo al uso de armamento nuclear por parte del otro. Pero es una amenaza real, sin ningún tipo de duda. ¿El arma nuclear solo se podría usar en caso de peligro de supervivencia del Estado o con solo conquistar una buena parte del territorio ya sería motivo de uso? La doctrina pakistaní dice que en su propio territorio podría haber un first use si una parte de él es ocupado por un ejército extranjero. Otra cosa es que luego en la práctica ocurriera. Porque, por ejemplo, Rusia dice algo parecido, pero no lo ha hecho cuando los ucranianos han entrado en curso. Así que. eh. Vale. ¿Qué más preguntas? Vale, pero ¿cómo va a ser mediador China si no ha sacado nada apoyando a India? Bueno, recordemos que India está en los BRICS. A pesar de las relaciones tensas entre China e India, a menudo mediadas por Rusia, por cierto, eh, ambos navegan unas difíciles aguas entre la coexistencia y la competición que no les enmarcan como enemigos, pero mantienen una importante influencia de China en todos estos conflictos. Recordemos también que China tiene parte del territorio disputado de Cachemira. También son una parte del conflicto en este sentido, más allá de Pakistán e India. Y por lo tanto siempre han sido un actor muy relevante a la hora de cualquier desarrollo que haya entre ambos países. ¿Podría darse en Asia una situación similar a lo ocurrido en Europa de los Balcanes de la Primera Guerra Mundial? Suponiendo que te refieras a que un conflicto relativamente menor acabase escalando en una guerra regional a gran escala, sí, podría. Aunque los mecanismos de control de escalada, en términos generales, son mucho más sólidos hoy en día. Aunque bueno, iremos viendo si ocurra o no. Hay más semejanzas de la que a nadie les gustaría entre la situación en Europa antes de la Primera Guerra Mundial y la situación en Asia en la actualidad, pero tanto por decir como que vamos ese camino es precipitado. De darse una guerra, ¿cómo crees que se desarrollaría? ¿India entrando en Pakistán o Pakistán entrando en la India? Hoy estaba leyendo un artículo de la prensa india que planteaba varios escenarios. Eh, Se está hablando mucho de que Pakistán podría desreconocer el tratado por el cual se establece la LOC. Y si ese es el caso, está hablando mucho de que la India podría aprovechar esa oportunidad para empujar la LOC, para lanzar un asalto relativamente grande y mover la frontera entre ambos. Yo creo que es un escenario todavía un poco distante. Pienso que la escalada militar va a empezar por mucho menos antes de eso. Pero por otra parte, pienso que si va a haber un conflicto mayor entre India y Pakistán, el grueso de los combates, al menos al principio, va a darse sin ningún tipo de dudas en Cachemira. Entonces, bueno, ¿quién avanza sobre quién? Pues es difícil de percibir, ¿no? En ese sentido. Yo creo que es una cuestión principalmente, al menos en las fases iniciales, va a dar sobre el territorio disputado y en consecuencia, pues vamos a ver a ambas partes tratando de mover esa línea a su favor. Si es que llegamos a ese punto. Yo por ahora me mantengo lo que he dicho antes. Va a haber un bombardeo o un ataque con misiles o con drones o algo parecido en territorio pakistaní y los pakistaníes van a responder. Y a partir de ahí ya veremos hacia dónde rebota la pelota. La última vez entre el ataque atentado inicial y la respuesta india te pasaron 12 días. Ahora mismo llevamos 5. Yo creo que será a finales de la semana que viene. Puede ser antes. Pero algo por el estilo. Vale, más preguntas. Vale, muchas gracias a Shiberoa, a Neref
Y a Izar Belza por vuestras suscripciones con Prime. Muchas gracias por el apoyo mostrado al proyecto. De verdad, de todo corazón, nos lo agradecemos. Y a ver, más preguntas. Los ataques terroristas en la India han sido provocados por grupos proxies de Pakistán. ¿Son los mismos grupos que atacan en Irán? No, no son los mismos grupos, son grupos diferentes. Hay un entramado de grupos armados enorme en toda la región. O sea, desde Irán hasta India, en términos generales, hay decenas de grupos armados. Y según a quien le preguntes, unos tienen unos padrinos u otros, ¿no? Y yo, bueno, pues India acusa muy directamente a Pakistán de siempre que hay cualquier tipo de atentado en su territorio, seamos plenamente sinceros, y Pakistán hace lo mismo con India. ¿Hay lazos entre, por ejemplo, el Ejército de Liberación Baluche y la inteligencia india? Seguramente sí. ¿Los hay entre la resistencia cachemira y la inteligencia pakistaní? Seguramente sí. Porque ambos llevan una estrategia de hacerse la guerra vía proxy el uno al otro, que ha tenido pues sus picos de tensiones o su constante en otros aspectos. Pero, desde luego, es bastante innegable que ambos han ensuciado bastante las manos a la hora de perjudicar a quien se considera pues su principal rival, su principal... iba a decir competidor, pero no es cierto. Por una cuestión muy simple. India está en una categoría económica, militar, política mucho más alta que Pakistán. Y en consecuencia no sería todo justo hablar de competidor, pero desde luego su principal enemigo. Siempre han sido y se llevan. La situación no ha cambiado. ¿Puedes mostrar qué parte del río Indo controla la India para tener ese poder sobre Pakistán? A ver si tengo un mapa por aquí que pueda pasarle a Edu para que os lo mande. Mm, sí, 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 claro, por eso lo digo, a ver si lo encuentro. A ver si encuentro por qué. Ah, mira, este puede estar razonablemente bien. Ahí te lo paso, Edu, si puedes enseñárselo. Sí, vale. Vale, ¿qué más? Mientras tanto, vamos a ver qué más preguntas. Pero atentado sería una excusa por parte de India, ¿no? ¿Por qué no ha sido el gobierno pakistaní, no? Bueno, ¿hay pruebas concluyentes e indiscutibles que pueda mostrar el gobierno indio para decir que ha sido Pakistán? Yo no las he visto. Han convocado embajadores para mostrárselas en teoría, pero yo desde luego no las he visto. Es bastante plausible que cualquier tipo de grupo armado de Cachemira tenga lazos directos o indirectos con la inteligencia pakistaní a la hora de conseguir armamento, conseguir explosivos y otras muchas cosas. Sí, me parece bastante indiscutible. Entonces, precisamente es la línea de la negación plausible que es lo que hace las guerras proxies tan peligrosas. ¿La amenaza de India sobre cortar el Indo es realmente factible? Bueno, pues ahora tenéis ahí en pantalla el mapa sobre el de los ríos y podéis ver cómo está distribuido los distintos afluentes y ríos en torno a la zona. Y efectivamente sí, India tiene una capacidad de hacer un daño catastrófico sobre Pakistán en esos términos. Una pregunta, ¿en vuestros streams alguna vez habéis dicho que China nunca se ha metido en una guerra que no les afecte a ellos directamente? Entonces, teniendo en cuenta que tienen parte de Cachemira, ¿podría darse el caso de entrar en conflicto? Él no se va a luchar sobre las partes como reclamadas por China. Yo no creo que China se involucrase directamente en un conflicto entre India y Pakistán, al menos en la situación actual. En una situación distinta del futuro, quién sabe. En la situación actual no lo creo. Gracias a Rublink por esa suscripción. Más preguntas. Nothing Ever Happens o a semanas en las que pasan décadas. Yo nunca soy fan del Nothing Ever Happens. Siempre pasan cosas, sean más o menos graves. Y siempre van a seguir pasando cosas. Así es la historia, así es el ser humano. A ver, más preguntas. ¿Podría desembocar en una guerra larga como lo que hubo entre Irán e Irak? No lo creo. Yo creo, en principio, yo creo que si hubiese,
como he dicho antes, vamos parte por parte, no vamos a saltar al escenario de una guerra total entre India y Pakistán, va a haber movimientos militares menores y vamos a seguir hablando de este tema sin que sigan ocurriendo, así que no os preocupéis. ¿Habéis visto cortar por la línea de puntos cuando se dice que a ver si es que estalla una gran guerra para dejar de pensar? Bueno. Eh, En caso de conflicto, ¿crees que Pakistán contará con los servicios de inteligencia estadounidenses o incluso un apoyo mayor? No lo creo. De hecho, Estados Unidos batea cada vez con más relevancia hacia la India. Siempre lo ha intentado, ¿no? La India es ese otro gigante asiático que Estados Unidos siempre ha intentado cortejar hasta cierto punto, aunque siempre con un cierto, no voy a decir desprecio, pero posición crítica, vamos a decirlo más elegantemente, sobre las propias capacidades de la India, que siempre ha sido un obstáculo y además India siempre ha intentado apostar en todo lo posible por una posición independiente y lo más soberana. Así que nunca se ha inclinado hacia uno u otro lado. Ahora bien, ¿a quién apoyaría más Estados Unidos? Tengo mis dudas de que el Estados Unidos actual se metiese en mucho más allá de diplomacia en este conflicto, ni apoyar a un bando ni al otro. A ver, ¿es culpa de JD Vance? No, no compro las teorías de que JD Vance es el anticristo y va provocando muertes y guerras allá por donde va. Lo lamento, chicos. No, tendréis que ir a otro canal si queréis sustancia para ese tipo de teorías.